Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a leer otros capítulos del profeta mayor Isaías. Nos habíamos quedado en el capítulo número 26 para proseguir entendiendo qué profecías había dado al pueblo israelita en contra del mismo pueblo y de los demás pueblos circunvecinos. Leamos el capítulo número 26. En ese día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte para salvarnos. El Señor levantó murallas y fortificaciones. Abran las puertas para que pase una nación justa que se mantiene fiel. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor, porque Él es refugio eterno. Él hace caer a los orgullosos y humilla a la ciudad soberbia, derribándola hasta el suelo, para que los humildes y los pobres la pisoteen con sus pies. El camino de los justos es recto. Tú, Señor, haces llano su camino. Nosotros también nos sentimos seguros en el camino señalado por tus leyes, Señor. Lo que nuestro corazón desea es pensar en ti. De todo corazón suspiro por ti en la noche. Desde lo profundo de mi ser te busco. Cuando tú juzgues la tierra, los hombres aprenderán lo que es justicia. Aunque tengas compasión de los malos, ellos no aprenderán a ser rectos. Son perversos en tierra de gente honrada, y no tienen en cuenta la grandeza del Señor. Señor, tienes el castigo preparado, pero ellos no quieren darse cuenta. Cuando vean tu ardiente amor por tu pueblo, quedarán en ridículo. Ojalá que el fuego de tu ira los devore. Señor, tú nos concedes bienestar. Eres tú, en verdad, quien realizas todas nuestras obras. Señor y Dios nuestro, otros señores han sido nuestros amos, pero solo a ti te reconocemos por Señor. Ellos están muertos, no volverán a vivir. No son más que sombras, y no volverán a levantarse, pues los has castigado, los has destruido, has acabado con todo recuerdo de ellos. Tú hiciste crecer la nación, Señor, la hiciste crecer para gloria tuya. Extendiste todas las fronteras del país. En la aflicción te buscamos, Señor, cuando nos corriges con un simple murmullo. Delante de ti estábamos, Señor, como cuando a una mujer encinta se le acerca el momento de parto y se retuerce y grita de dolor. Concebimos, sentimos los dolores de parto y dimos a luz, pero no era más que viento. No hemos traído la salvación al país, ni va a nacer gente que pueble el mundo. Pero tus muertos sí volverán a vivir, sus cadáveres resucitarán. Los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría, porque tú envías tu luz como rocío, y los muertos volverán a nacer de la tierra. Ve, pueblo mío, entra en tu casa y encierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra, y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará ver los crímenes cometidos en ella. Capítulo 27. En ese día el Señor castigará con su espada terrible, inmensa, poderosa, a Leviatán, la serpiente enroscada, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En ese día el Señor dirá: canten al viñedo delicioso. Yo, el Señor, soy quien lo cuido, y con frecuencia lo riego, lo cuido día y noche, para que no sufra ningún daño. No estoy enojado con él. Si tuviera espinos y maleza, saldría a hacerles la guerra y los quemaría por completo. Si quiere que yo lo proteja, que haga las paces conmigo. Sí, que haga las paces conmigo. En el futuro del pueblo de Jacob echará raíces. Israel retoñará y florecerá, y llenará el mundo con sus frutos. Dios no ha castigado a Israel como castigó a sus opresores, ni ha dado muerte a Israel como dio muerte a sus asesinos. Dios castigó a su pueblo mandándolo al destierro, lo expulsó por su soplo terrible, como cuando sopla el viento del este. Pero perdonará el pecado de Jacob, y bajo esta condición borrará sus faltas, que haga polvo todos sus altares paganos, como si triturara la piedra de cal, y que no queden más troncos sagrados, ni altares de incienso en honor a los dioses. La ciudad fortificada quedó en ruinas, como casa abandonada, como desierto sin gente. Es un lugar donde pasa el ganado, donde come las ramas y se echa a descansar. Las ramas de un árbol se quiebran cuando se secan. Entonces las mujeres las recogen y hacen fuego con ellas,
Es un pueblo sin inteligencia. Por eso su creador, el que lo hizo, no le tendrá compasión ni misericordia. En ese día el Señor actuará desde Éufrates hasta el río de Egipto, como quien trilla las espigas. Pero ustedes, israelitas, serán recogidos uno por uno. En ese día se tocará la gran trompeta. Y los que estaban perdidos en Asiria, lo mismo que los que estaban desterrados en Egipto, vendrán a adorar al Señor en Jerusalén, en el Monte Santo. Capítulo 28. Ay de Samaria, orgullo y corona, de Efraín, ese pueblo borracho, adorno glorioso de flores marchitas, que se alza por encima del fértil valle, ciudad de gente dominada por el vino. El Señor tiene reservado un hombre fuerte, poderoso como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como lluvia torrencial, como terrible inundación. Con la mano echará por tierra y con los pies aplastará a la que es orgullo y corona de ese pueblo borracho de Efraín. Y ese adorno glorioso de flores marchitas, que se alza por encima del fértil valle, será como los primeros higos de la temporada, que en cuanto alguien los ve y los tiene en la mano, se los come. En ese día, el Señor Todopoderoso será una corona gloriosa, un adorno magnífico para los que queden en su pueblo, e inspirará justicia a los jueces en el tribunal, y valor a los soldados que defienden la ciudad. También hay otros que se tambalean por el vino, y dan traspiés por las bebidas fuertes. Sacerdotes y profetas se tambalean por las bebidas fuertes, se atontan con el vino, dan traspiés por las bebidas fuertes, y se tambalean al tener visiones, y están borrachos al dictar sentencia. Todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, y no hay un solo lugar limpio. Hablan de mí y dicen: venid a darnos lecciones a nosotros y enseñarnos lo que Dios ha revelado, como si fuéramos niños chiquitos que apenas estuvieran aprendiendo a leer. Va, ve, vi, bo, bu. Pues bien, si no hacen caso, serán en lenguaje enredado de idioma extraño, como Dios hablará a este pueblo. Ya Él les había dicho antes: aquí está la calma, aquí está el descanso. Que descanse el fatigado. Pero no quisieron hacer caso. Por eso el Señor les hablará como si fueran niños chiquitos que estuvieran aprendiendo a leer. Y así al caminar caerán de espaldas y se herirán, caerán en la trampa, quedarán atrapados. Escuchen pues la palabra del Señor, hombres insolentes que gobiernan este pueblo de Jerusalén. Ustedes dicen: hemos hecho un pacto con la muerte, un contrato con el reino de los muertos, para que cuando venga la terrible calamidad no nos alcance. Hemos buscado refugio en las mentiras, protección en el engaño. Por eso el Señor dice: voy a poner en Sión una piedra escogida muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. En esa construcción usaré por plomada la justicia y por nivel la rectitud. El refugio que ustedes habían buscado en las mentiras lo destruirá el granizo, y el agua arrasará su lugar de protección. Su pacto con la muerte será anulado, y su contrato con el reino de los muertos quedará sin valor. Vendrá la terrible calamidad, y a ustedes los aplastarán. Cada vez que vengan los arrastrará. Vendrá mañana tras mañana, de día y de noche. El solo oír la noticia los hará temblar. Será como acostarse en una cama estrecha y abrigarse con una manta corta. El Señor actuará como en el monte Perasim. Intervendrá como en el valle del Gabaón, para realizar su acción, por extraña que parezca, para llevar a cabo su obra, misericordia. Así pues, no más insolencia, no sea que sus cadenas se les aprieten más, porque he oído que el Señor Todopoderoso ha decretado la destrucción de todo el país. Pongan atención, escuchen lo que digo, oigan con cuidado mis palabras. Cuando un agricultor va a sembrar, no se pasa todo el tiempo arando y rompiendo o rastrillando su terreno. No es verdad que después de haberlo aplanado, esparce semillas de aneldo o comino, y luego siembra trigo en hileras, y que en los bordes siembra cebada y centeno. Dios le enseña cómo debe hacerlo, porque el eneldo no se trilla, ni se hace rodar sobre el comino, una carreta, sino que el aneldo se sacude con un palo, y el comino con una vara. El trigo se trilla, sí, pero no sin parar. Se hace pasar las ruedas de la carreta, y se separa el grano, pero sin machacarlo. Así también hace sus planes el Señor Todopoderoso. Él tiene planes admirables y los lleva a cabo con gran sabiduría. Capítulo 29.
Ay de Ariel, Ariel, la ciudad donde acampó David. Que pasen unos cuantos años con sus series de fiestas, y yo pondré a Ariel en apuros, y habrá llanto y gemidos. La ciudad será para mí realmente como Ariel. Enviaré mi ejército para que te rodee. Pondré un cerco de fortalezas en tu alrededor, y levantaré trincheras para atacarte. Quedarás humillada, tendida en el suelo. Tu voz parecerá la de un fantasma. Tus palabras sonarán como un susurro. Pero de repente, en un instante, el Señor Todopoderoso castigará a tus enemigos, con truenos, terremotos, gran estruendo, tormenta, tempestad e incendios destructores. Tus innumerables enemigos quedarán hechos polvo fino, tus muchos perseguidores serán arrastrados como paja. Todos esos pueblos incontables que hacen la guerra a Ariel, todos los que lo combaten y atacan sus fortificaciones, los mismos que lo oprimen serán como un sueño o una visión nocturna. Será como cuando un hambriento sueña y cree que está comiendo, pero luego se despierta con el estómago vacío, o como cuando un sediento sueña y cree que está bebiendo, pero luego se despierta con sed y con la garganta reseca. Así sucederá con todos esos innumerables pueblos que atacan al monte Sión. Sigan ustedes siendo estúpidos, sigan siendo ciegos sin ver nada, sigan tambaleándose como borrachos, aunque no hayan tomado bebidas embriagantes, pues el Señor ha enviado sobre ustedes un sueño profundo. Los profetas son los ojos del pueblo, pero el Señor los ha cubierto con un velo. Toda visión se ha convertido para ustedes en algo así como lo escrito, en un pliego enrollado y sellado. Si alguien se lo da a uno que sabe leer y le dice, lee esto, él responderá, no puedo porque está sellado. Y si se lo da a uno que no sabe leer y le dice, lee esto, él responderá, no sé leer. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra, me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto me rinde, sus cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Por eso, con prodigios y milagros, dejaré otra vez maravillado a este pueblo. La sabiduría de sus sabios y la inteligencia de sus inteligentes desaparecerán. Hay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes, que hacen sus maldades en la sombra y dicen, nadie nos ve, nadie se da cuenta. Qué modo de pervertir las cosas, como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja. Un objeto no va a decir al que lo hizo, tú no me hiciste, ni una pieza de barro al que la fabrica, tú no sabes lo que estás haciendo. Dentro de poco tiempo, el bosque se convertirá en campos de cultivo, y los campos de cultivo parecerán un bosque. En ese día los sordos podrán oír cuando alguien les lea, y los ciegos podrán ver, libres de oscuridad, de tinieblas. Los humildes volverán a alegrarse en el Señor, los más pobres se gozarán en el Dios Santo de Israel. Se acabarán los insolentes, dejarán de existir los arrogantes, y desaparecerán los que solo piensan en hacer el mal. Esos que acusan de crímenes a otros y ponen trampas al juez y con engaños niegan justicia al inocente. Por eso el Señor, el Dios de Israel, el que rescató a Abraham, dice, de ahora en adelante Jacob no sentirá vergüenza, ni su rostro se enrojecerá, porque cuando sus descendientes vean lo que ha hecho en su pueblo, reconocerán mi santidad y me temerán a mí, el Dios Santo de Israel. Los que estaban confundidos aprenderán a ser sabios, y los murmuradores aceptarán las enseñanzas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues estamos aquí viendo unos capítulos en donde la profecía de Isaías pues habla claramente de la situación en la que están los israelitas, en lo que están aquellos pueblos que están lejos de la palabra del Señor. Y hay unas partes aquí en esos capítulos que se refiere proféticamente y se cumple con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que lo vayamos denotando para que lo tomes tú también en cuenta. Miren, en el capítulo número 26 nos habla de un canto de victoria, que es el canto de la tierra de Judá. Menciona que es una ciudad fuerte para salvarnos. El Señor levantó murallas y fortificaciones. Abran las puertas para que pase una nación justa que se mantiene fiel. Nos invita a que seamos fieles al Señor para que el Señor esté con nosotros siempre. Porque de lo contrario, en el momento que nosotros nos alejamos del Señor, cometemos pecado, pues
la palabra, su fuerza, su divinidad, la hacemos nosotros a un lado. Preferimos nosotros lo terrenal, lo mundano, nuestra inteligencia, nuestro raciocinio. Nos sigue mencionando que, Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme porque confían en ti. O sea, muy claramente lo dice. El Señor está con quien confía en Él. ¿Sí? Él hace caer a los orgullosos y humilla a la ciudad soberbia, derribándola hasta el suelo. Tarde o temprano, todos aquellos que son orgullosos, soberbios, pues van a finiquitar, van a ser destruidos. Y los humildes, los pobres, los van a pisotear. El camino de los justos es recto, tú, Señor, haces llano su camino. Pues sí, el Señor siempre va ayudando a aquellos que tratamos de estar con Él y hacer las cosas con justicia y no ser viscerales. Lo que nuestro corazón desea es pensar en ti, dice este versículo. De todo corazón suspiro por ti en la noche. Desde lo profundo de mi ser te busco. Cuando tú juzgues la tierra, los hombres aprenderán lo que es justicia. Aunque tengas compasión de los malos, dice aquí Isaías en este versículo 10, ellos no aprenderán a ser rectos, son perversos en tierra de gente honrada. Es difícil, ¿no? La gente que es perversa, es difícil que se arrepienta, pero no imposible. ¿Sí? Se puede arrepentir y puede recapacitar, puede pedir perdón. El Señor es todo amor, pero cuando verdaderamente pides perdón y te arrepientes y dejas tu mala vida. Señor, tienes el castigo preparado, pero ellos no quieren darse cuenta. Cuando vean tu ardiente amor por tu pueblo, quedarán en ridículo. Ojalá que el fuego de tu ira los devore. ¿Cuántas veces nos hacen a un lado porque nos critican, porque somos creyentes, porque amamos al Señor, porque cumplimos con una religión, porque cumplimos con una religiosidad? Señor y Dios nuestro, otros señores han sido nuestros amos, pero solo a ti te reconocemos por Señor. Pues sí, el único verdadero es nuestro Padre Dios, es nuestro único al que le debemos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En la aflicción te buscamos, Señor, cuando nos corriges con un simple murmullo. Delante de ti estábamos, Señor, como cuando una mujer está encinta y se le acerca el momento del parto, se retuerce y grita de dolor. Sentimos los dolores de parto y le dimos luz, pero no era más que viento. No hemos traído la salvación al país, ni va a haber nacer gente que pueble el mundo. Pero tus muertos sí volverán a revivir, fíjense. Pero tus muertos sí volverán a vivir, tus cadáveres resucitarán, los que duermen en la tierra se despertarán. Pues todos aquellos, está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Qué oración decimos eso? Bueno, ya se están acordando de eso, ¿eh? Sí, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Bueno, sí, ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. Porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra. ¿Sí? Sí, porque muchas veces pensamos, no pasa nada, no pasa nada. Hay mucha maldad, hay mucha delincuencia, hay mucho vandalismo, hay mucho asesinato, hay mucho feminicidio, y no pasa nada, ¿no? Pues va a llegar el momento, de que llegue el momento. El Señor castigará con su espada terrible, inmensa, poderosa, ¿sí? Así lo menciona el versículo 1 del capítulo 27, ¿sí? La espada, una espada terrible, inmensa y poderosa, ¿sí? Matará al dragón que está en el mar, dice. Hace una referencia con respecto a esa simbología, pues es matar al pecador, al maldito, al malo. ¿Sí? Y nos sigue diciendo, ¿sí? No estoy enojado con él, si tuviera espinos malezas saldría a hacerle la guerra y los quemaría por completo. Dice en el versículo, si quiere que yo lo proteja, que haga las paces conmigo. Sí, que haga las paces conmigo. Pues sí, hacer las paces, no solamente allá, hacer las paces con el pueblo israelita, los que estaban en contra de ellos, sino nos está hablando a nosotros que hagamos paz, que tengamos paz con el Señor. Lo decimos en la liturgia, en la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, ¿sí? Y sigue diciendo aquí, Dios no ha castigado a Israel como castigó a sus opresores, pues no. ¿Por qué? Porque le tenía consideración. Es su pueblo escogido. Porque de ahí iban a ser, de la tribu de Judá,
iban a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quien nos viene a salvar. Nos habla aquí también, pero perdonará el pecado de Jacob y bajo esa condición borrará sus faltas. Que haga polvo todos sus altares paganos, como si triturara la piedra de cal, y que no queden más troncos sagrados. Sí, porque el pueblo israelita había caído en la idolatría. Entonces nosotros lo que debemos hacer también hoy en día, pues ya, dejar de ser idólatras. Sí, idólatras estoy hablando del dinero, del poder, del sexo, de tus 5 sentidos, ¿sí? De lo que te apasiona, ¿sí? El hecho de que tú dices que todo lo has logrado por tu capacidad e inteligencia. Bueno, en ese día el Señor actuará desde Éufrates hasta el río de Egipto, como quien trilla las espigas, pero ustedes, israelitas, serán recogidos uno por uno. Recordemos que, bueno, pues habían sido los israelitas desterrados. Unos estaban en Asiria, otros estaban en Nínive, otros estaban en Egipto, y así, pero el Señor los iba a reunir otra vez para que formaran otra vez esa patria en Jerusalén. Hoy en día tenemos la patria de Jerusalén, la patria de Israel, allá, desde el año de 1945-46. Aproximadamente se les dio la autorización por parte de la Organización de Naciones Unidas para que estuvieran ahí e hicieran su vida, ya que ellos son los que deben de estar ahí. Pero desafortunadamente, pues tienen problemas con los palestinos y con algunas otras naciones, porque no aceptan que los judíos, los hebreos, estén en ese lugar ahí en Jerusalén. Y tienen que convivir, ¿no? Tienen que convivir con los musulmanes, tienen que convivir con los ortodoxos, tienen que convivir con otras naciones, ¿no? Pero bueno, ese es su lugar, ese es su país. Querámoslo o no, ahí es. Porque es el pueblo escogido de Dios. Y el Señor lo está permitiendo. Nos menciona también aquí la advertencia que le hace a Samaria, ¿no? Dice, ay, Samaria, orgullo de corona de Efraín, ese pueblo borracho. O sea, Samaria era un poblado, ¿verdad? Como está diciendo aquí, de pura fiesta, de puro descontrol, de pura vida, de pura borrachera, ¿verdad? Que bueno que antes no había droga como hay ahora, ¿eh? Porque si no también dirían pura coca, pura heroína, pura afetalina, bueno, todo eso. Todas esas drogas que conocemos hoy en día, ¿no? Y le dice, ese adorno glorioso de flores marchitas que se alza por encima del fértil valle, será como los primeros higos de temporada, que en cuanto alguien los ve, se los come. Así de rápido. Ese día el Señor Todopoderoso será una corona gloriosa, un adorno magnífico para los que queden en su pueblo. E inspirará justicia a los jueces en el tribunal, y valor a los soldados que defiendan la ciudad. Y nos hace advertencias y promesas a Jerusalén, en el versículo número 7 del capítulo 28, en donde dice que también hay otros que tambalean por el vino y dan traspiés de bebidas fuertes. Por eso les digo, todo lo mundano y lo terrenal los estaba envolviendo, los envolvió. Todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, una bola de borrachos, ¿no? Eso yo creo que son cantinas mexicanas, ¿no? Hablan de mí y dicen venir a darnos lecciones a nosotros, a enseñarnos lo que Dios ha revelado como si fuéramos niños chiquitos. Pues sí. ¿Sí? Ya Él les había dicho antes, aquí está la calma, aquí está el descanso, pero pues no quisieron hacer caso. Nuestro Padre Dios ya les había dado esa ayuda, esas indicaciones. Ellos seguían, Samaria seguía en su desorden, ¿no? En su contaminación de lo mundano y lo terrenal. Escuchen pues la palabra del Señor, hombres insolentes que gobiernan este pueblo de Jerusalén. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte. Sí, porque hoy en la actualidad, pues ya saben que ya hay hasta la Santa Muerte. Santa, no sé de dónde. Muerte, pues es un paso, ¿sí? Pero ya la volvieron un ídolo. Y hay mucha gente que tiene ese ídolo, que la Santa Muerte, ¿no? Si hay la Santa Muerte, pues entonces también debe haber el Santo Nacimiento, ¿eh? ¿Sí? No estoy hablando del nacimiento de fin de año, de diciembre, que ponen los católicos o los que usan tradiciones, ¿sí? No, estoy hablando de que si hay una Santa Muerte, pues hay una Santa Nacimiento, ¿no? Hay un Santo Nacimiento, güey. Pero pues ya se hicieron la Santa Muerte, aquí dicen, ¿no? Hemos hecho un pacto con la muerte, un contrato con el reino de los muertos, ¿no? Sí, ajá. Por eso dice el Señor, voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa.
Ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Voy a poner, dice aquí en el versículo 16, miren en el capítulo 28, dice, por eso el Señor dice, voy a poner en Sion una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. Cristo es nuestra piedra preciosa. ¿Sí es? El que tenga confianza podrá estar tranquilo. Pues sí, nos ha dado tranquilidad nuestro Señor Jesucristo después de venirnos a salvar. ¿Sí? En esa construcción usaré por plomada la justicia. Nuestro Señor Jesucristo fue justo, es justo. Y por el nivel, la rectitud, y hubo rectitud. El único ser humano que no ha cometido pecado en este planeta fue nuestro Señor Jesucristo. Y la única mujer que no ha cometido pecado fue nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Madre de nuestro Maestro. Por eso tiene justicia y rectitud. El refugio que ustedes habían buscado en las mentiras lo destruirá el granizo. Y ahí sigue diciendo, ¿no? Y el agua arrasará su lugar de protección. Su pacto con la muerte será anulado. Y su contrato con el reino de los muertos quedará sin... Pues sí, no sirve, no sirve de nada eso de que la santa muerte. ¿No? Vendrá la terrible calamidad y a ustedes los aplastará. Cada vez que vengan los arrastrará. Vendrá mañana tras mañana, de día y de noche. El solo oír la noticia los hará temblar. Será como acostarse en una cama estrecha y abrigarse con una manta corta. Pues no van a poder descansar. ¿Sí? No van a poder descansar. Pues esto nos hace ver que nosotros debemos de estar bien con el Señor para que todas las cosas estén conforme a lo que el Señor nos ha pedido, porque muchas veces nosotros tenemos una situación de que creemos hacer bien las cosas nosotros, con nuestro propio raciocinio e inteligencia, y nos estamos equivocando, ¿sí? A veces es hasta con nuestra familia. El Señor actuará como en el monte Perazín, intervendrá como en el valle del Gabaón, para realizar su acción, por extraña que parezca, para llevar a cabo su obra misericordia. ¿Sí? Una obra de misericordia y muy misteriosa. Así pues, no más insolencia, no sea que sus cadenas se les aprieten más, porque he oído que el Señor Todopoderoso ha declarado la destrucción de todo el país. Así dice Isaías, ¿no? He escuchado que el Señor quiere destruir todo. ¿Por qué? Porque pues, hay mucha maldad. ¿Sí? Hoy estamos en una época de pandemia, y muchos dicen que porque Dios permite esto. Y le pedimos a Dios que se acabe cuanto antes. Sí, que se acabe, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Porque recordemos que Él da permiso de todo. Para algo es esto. Sí, para que nos reconciliemos, para que aprendamos, para que reaccionemos ante la vida, ante nuestro Padre Dios. Bueno, y así nos sigue diciendo con respecto a este cambio que debemos de tener, ¿sí? Y qué es lo que debemos de hacer. Y Dios le enseña cómo debe de hacerlo. Dios nos enseña cómo debemos de hacer todas las cosas. Y debemos de aprenderlas de nuestro Padre Dios. Y no quererlas hacer a nuestra santa voluntad. El trigo se trilla, sí, pero sin parar. Se hacen pasar las ruedas de la carreta y se separa el grano, pero sin machacarlo. Y muchas veces nosotros, nos puso un ejemplo del arado, pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pensando que están bien hechas. Educando a los hijos a nuestra manera, pensando que están bien hechas. Y hagámonos un examen, ¿no? ¿Sí? Si tú tienes hijos, ve si tus hijos van a misa, hacen oración, rezan, oran, porque es diferente rezar y orar, rezan el rosario, oran las horas litúrgicas, o hacen las alabanzas con los salmos. Ve si tus nietos hacen lo mismo. Pero si te das cuenta que si tus hijos no lo están haciendo, híjole, pues tus nietos menos, y tus bisnietos no, pues quién sabe. Entonces no cumpliste, ¿eh? No cumpliste. Si no tienes hijos, si no tienes nietos, si no tienes bisnietos, y si tú no entiendes este mensaje, que debes de convertirte y entender que lo que venimos es conocer, amar y servir a Dios, y hay que servir a Dios con los dones del Espíritu Santo, que ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque ya llegó al mundo entero, vivimos la época del Espíritu Santo. Y si no lo estamos haciendo, si no lo estás haciendo, pues estás acabando con tu vida. ¿Cuántos años tienes? ¿20, 30, 40 años? ¿Cuántos años tienes? ¿Y no has hecho nada? Pues date prisa, porque el tiempo es muy corto. En el capítulo 29 nos menciona
de Ariel, la ciudad donde acampó David, y nos menciona esa ciudad que es realmente una ciudad muy importante para Dios, ¿sí? Y la cuida, ¿no? Porque manda sus ejércitos, nos dice, le pone una fortaleza, le pone trincheras, ¿sí? Toda aquella ciudad o aquellos naciones que quieran hacerle daño, pues van a ser destruidos, ¿sí? Tus innumerables enemigos quedarán hechos polvo fino, tus muchos perseguidores serán arrastrados como paja. Si estamos con el Señor nos protege de todo. Pero si nosotros no estamos con el Señor, nos pueden pasar 1.000.000 de cosas. Sigan ustedes siendo estúpidos, dice, sigan siendo ciegos sin ver nada, sigan tambaleándose como borrachos, aunque no hayan tomado bebidas embriagantes, pues el Señor ha enviado sobre ustedes un sueño profundo. Los profetas son los ojos del pueblo, pero el Señor los ha cubierto con un velo. Toda visión se ha convertido para ustedes en algo así como lo escrito, en un pliego enrollado y sellado. Si alguien se lo da a uno que sabe leer y le dice, lee esto, pues le va a responder, no puedo porque está sellado. Y si se lo dan a alguien que no sabe leer, pues le va a decir, pues lee esto y pues no sé leer. Esto nos hace entender algo muy importante. ¿Sí? Para conocer a Dios necesitas principalmente tener comunicación con Dios, hacer oración, invocar al Espíritu Santo para que tengas esa oportunidad de que Dios te ilumine y que entiendas y que lo conozcas. Y al conocerlo, lo amas, porque es lo que nos ocurre al conocer a Dios. Lo amamos y si lo amamos, pues tratamos siempre de estarle sirviendo con los dones del Espíritu Santo. Y dice aquí, por eso con prodigios y milagros dejaré otra vez maravillado a este pueblo. La sabiduría es uno de los dones de sus sabios y la inteligencia, ese es otro de los dones del Espíritu Santo, de sus inteligentes desaparecerán. Hay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes, que hacen sus maldades en la sombra, ¿no? Creemos que nos escondemos de Dios después de que robamos, después de que no pagamos los sueldos, después de que nos aprovechamos en el poder que tenemos, siendo gobernantes, siendo alcaldes, siendo senadores, siendo diputados. Sentimos que no pasa nada. Tarde o temprano vas a ser destruido. Tarde o temprano se va a acabar tu grandeza mundana y terrenal. Es importante que eso lo veas. Por eso el Señor, el Dios de Israel, el que rescató a Abraham, dice, de ahora en adelante Jacob no sentirá vergüenza, ni su rostro se enrojecerá. Habla de Jacob porque está hablando de las 12 tribus de Israel, no porque Jacob esté vivo en la época de Isaías. Hablar de Jacob, o hablar de las 12 tribus de Israel es estar hablando de Jacob. Y por eso dice aquí, en el versículo 22 de en el capítulo 29, dice, por eso el Señor, el Dios de Israel, el que rescató a Abraham, dice, de ahora en adelante Jacob no sentirá vergüenza, ni su rostro se enrojecerá, porque cuando sus descendientes vean lo que he hecho en su pueblo, reconocerán mi santidad y me temerán a mí, el Dios santo de Israel. ¿Sí? Pues es muy importante conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Los que estaban confundidos aprenderán a ser sabios, y los murmuradores aceptarán las enseñanzas. ¿Sí? Y en el versículo 19 me faltó leerles este versículo importante. Dice, los humildes volverán a alegrarse en el Señor. Los más pobres se gozarán en el Dios Santo de Israel. Eso es importante, ¿no? Entonces, la humildad, ¿no? Sí. Y los pobres, no estamos hablando de pobres de dinero, ¿sí? Sino la gente sencilla, humilde, pobre, ¿sí? La necesitada, ¿sí? De las cosas del Señor. Bueno, pues espero que hayas aprendido algo, algún mensaje te haya gustado con respecto a estos capítulos. Seguiremos leyendo los demás capítulos, pero bueno, aquí vamos viendo que el Señor Todopoderoso nos vuelve a decir, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Si no estás conmigo, te va a ir mal. Si estás conmigo, pues a ponerte a trabajar. Reconcíliate, pide perdón y acciona con los dones del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.